El dirigente político Américo Martí, abogado, escritor, analista de la historia y del momento actual de Venezuela, ha descrito el panorama actual. En Venezuela hay una coincidencia, hay muy malas noticias. Algunos han señalado que esto es una tormenta perfecta, es decir, esas pocas ocasiones en las cuales coinciden tantos elementos negativos. Usted ha señalado la importancia de las elecciones presidenciales y de un cambio en el marco democrático, constitucional y electoral a la situación. Pero ¿qué pasaría si hubiese una dificultad en términos de gobernabilidad? Si hay un enfrentamiento entre la Asamblea Nacional opositora, que teóricamente puede salir de estas elecciones, y un ejecutivo que controla todas las demás ramas del poder y además está armado. Bueno, las armas están en manos del gobierno, del poder, por razones legales. Pero la forma como se usen las armas desde el poder no dependen de la voluntad de un solo personaje, por muy importante que sea. Yo estoy convencido de que si el planteamiento que está hecho es el de plantear un modelo en el que quepamos todos y se restablezcan las reglas de la convivencia y que además se enrumbe Venezuela por un país de progreso económico y social, superando las graves heridas que se han creado en los últimos años, estoy seguro que muchos de las Fuerzas Armadas en general no estarán propensas a entorpecer eso, sobre todo porque responde a la voluntad popular. Y no solo responde a la voluntad popular, o respondería a la voluntad popular, sino que además gozaría del respaldo internacional. Yo quiero que se tenga en cuenta un hecho que es nuevo, relativamente nuevo en este proceso. En la última dictadura abierta en Venezuela, conocida, fue la dictadura de Pérez Jiménez, que cayó en 1958. En esa época no existía, nadie mencionaba la palabra sociedad civil y tampoco se maximizaba especialmente el tema de los derechos humanos, ni había un derecho penal un derecho internacional humanitario como lo hay ahora. Ese proceso se desarrolló después de la derrota del eje nazifascista, comenzó a desarrollarse, tomó impulso con la serie de dictadores que cayeron en América Latina, no solo Pérez Jiménez, cayó Ospina Pérez, cayó Odría, el propio Perón había caído poco antes, es decir, empezaron a caer como pines uno tras otro los dictadores y emergió el sistema democrático. Por otra parte, en 1948 comenzó la Guerra Fría, el 48, pero ya en el 58 había comenzado la coexistencia pacífica. El premier de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev y planteó la necesidad de la coexistencia pacífica y negó la necesidad de una guerra para resolver los problemas de las diferencias ideológicas, tal como lo pronosticaba clásicamente Carlos Marx, y lo defendían gente como Stalin. Pero Nikita Khrushchev cambió ese criterio, se produjo un acercamiento entre los dos bloques y una cierta distensión. Eso favoreció la multiplicación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y también del desarrollo del derecho internacional humanitario, que puso por sobre un principio inevadible, perfecto, que es el principio de no intervención, colocó por sobre esa no intervención en la defensa de los derechos humanos. De manera que los dictadores no podían decir, yo puedo masacrar a mi pueblo, pero aquí nadie interviene porque está vigente el principio de la no intervención. Pues bien, por encima del principio de la no intervención está la condición del ser humano, los derechos humanos. Hay que intervenir a los países que están masacrando a sus pueblos. La extraterritorialidad de la ley. Esa condición llevó a que organizaciones como Mercosur o como la OEA y muchas otras en el mundo, pero hablando de las latinoamericanas, no aceptaran la presencia en su seno de países que no provinieran de elecciones, de procesos electorales. Es decir, es lo que se llama legitimidad de origen. Bueno, desde ese momento desaparecieron los golpes de Estado clásicos,
Es decir, ya nadie quiso tumbar a un presidente electo constitucionalmente porque sería echado de la OEA y sería desconocido por el sistema jurídico internacional. Y Venezuela, la Venezuela actual, que está convertida en una economía de puertos, cuya agricultura e industria yacen destruidas, que importa todo lo que antes producía y carece de dólares suficientes para continuar en esta danza de importaciones. En ese caso, un país así no soportaría que lo echaran de la OEA y no soportaría que lo embargaran sus productos externos por provenir de un golpe de Estado. Por esa razón es que el presidente Chávez siempre se vio obligado constantemente a relegitimarse con procesos electorales. Pero, como usted señala, esa cláusula democrática es como un seguro para evitar excesos, pero eso también, esa excusa del voto, que como decía el propio Lula da Silva, en Venezuela hay demasiada democracia porque se vota demasiado, no se está cayendo como argumento y no basta solamente con el hecho de votar. ¿Cómo definiría el gobierno de Venezuela? Usted se refirió a las dictaduras abiertas. ¿Esto qué es? Esto, en mi opinión, en mi modesta opinión, no es una democracia, no puede serlo. Es, digamos, una neodictadura adaptada a las condiciones internacionales. ¿Cuáles son las condiciones internacionales? La de que no pueda haber dictaduras a la vieja usanza, porque no duran en el poder. Y tú me preguntas, ¿y Fidel Castro? Fidel Castro es un residuo que viene del pasado y que, forzado por las circunstancias, no Fidel Castro, Raúl Castro en este caso, se ha entrado en un camino, en mi opinión, sin retorno, de negociaciones para establecer acercamientos con los Estados Unidos para mejorar su economía que está en el suelo y al mismo tiempo para ir aceptando suavemente reformas políticas. Es decir, él ha entrado en un camino, en mi opinión, sin retorno, que solo se interrumpe cuando aparecen alaridos como los del presidente Maduro, hablando de una invasión yanqui que nadie está viendo y no se va a producir. Eso es una fantasía alocada e intencionada para justificar lo injustificable, para justificar represiones, detenciones de figuras de la oposición y para ocultar las evidencias de un fracaso tan notorio como el que se está produciendo. Vamos a una breve pausa y me gustaría regresar con ese punto de cómo se percibe ahora Venezuela desde afuera. El expresidente del gobierno español, Felipe González, por ejemplo, se ofreció para dialogar y para buscar la liberación de presos políticos. De alguna manera estaría cambiando la percepción que se tiene sobre el país. Sobre este punto vamos al regreso. Estamos conversando con el abogado, escritor, dirigente político Américo Martí. Esto es Análisis Venezolano y en breve estaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.